Buenos días, bienvenidos a esta clase sobre gráficos en estadística. Los gráficos son representaciones visuales de los datos, que permiten interpretar, analizar y comunicar los datos de nuestras investigaciones de manera clara, intuitiva y eficiente. Además, facilitan la identificación de tendencias, patrones, comparaciones y anormalidades de los datos. ¿Cuáles son los elementos clave para construir buenos gráficos? El título. El título es fundamental porque nos va a mostrar, nos va a contar un poco de qué se trata nuestra investigación. También es muy importante colocar nombres de los ejes, también llamados etiquetas. Las escalas de los ejes son muy importantes. Y vamos a ver después algunos otros ítems también que son importantes a la hora de construir gráficos que brinden información correcta. Empecemos por el título. El título que indica qué es lo que nos está presentando el gráfico. Se tiene que hacer con claridad, sin sensacionalismo ni intención tendenciosa. Por ejemplo, un buen título podría ser Distribución de ventas mensuales en 2025. Nos cuenta de qué va el gráfico y no le pone ninguna información subjetiva. Veamos algunos ejemplos que no deberíamos usar. Las ventas se disparan en 2025. Es un título muy sensacionalista que deberíamos evitar. Resultados del año. Es un título demasiado vago. No informa sobre de qué se trata el gráfico que nosotros vamos a presentar. Ventas mensuales es otro ejemplo de un título que no corresponde por estar incompleto. Cambios en las ventas. Es un título muy confuso. Las ventas mejoran mes a mes. Ahí estamos haciendo una interpretación que tampoco es correcto. Entonces recordemos que el título debe ser claro, no debe tener intención, no debe ser sensacionalista, simplemente nos debe mostrar de la manera más objetiva posible de qué se trata nuestro gráfico. Otro punto importante son las etiquetas, que habíamos dicho que eran los nombres de los ejes, que tienen que ser claras y si es necesario hay que incluir las unidades. En el eje X horizontal o en las abscisas van las variables independientes y en los ejes Y vertical u ordenada la variable dependiente. La escala de los ejes es un punto muy importante, a veces no le prestamos la suficiente atención, pero es fundamental que sí lo hagamos, ya que va a mostrar la distribución proporcional y adecuada de los valores para reflejar precisión. Acá les muestro un ejemplo. En ambos gráficos se ve la misma información, solo que en el gráfico de la derecha el eje Y está recortado. En vez de empezar en 0, empieza en 79 y entonces se ve mucho más como agrandado, como exacerbado las diferencias que hay entre los distintos meses. A diferencia de lo que sucede con el gráfico de la izquierda, que se ve mucho más pareja, que todo está alrededor de 80, y acá también todo está alrededor de 80 en el gráfico de la derecha, pero al tener el eje recortado parece mucho mayor, por ejemplo, la venta de mayo. Sin embargo, en el gráfico de la izquierda esta diferencia es casi despreciable. Y habíamos dicho que había otros ítems que eran importantes. Sí, podemos agregar la fuente de los datos, podemos agregar colores y estilos diferenciados. Esto a veces ayuda a comprender mejor que no sea todo el mismo color, o a veces agregan texturas. Y también alguna nota o aclaración que nosotros consideremos pertinente para que el gráfico se entienda mejor. Esto es lo de las notas y aclaraciones fundamental si vamos a presentar, por ejemplo, un póster en alguna jornada y el póster va a quedar colgado y nosotros no vamos a estar todo el tiempo explicándoselo a las personas que pasan, sino que va a quedar colgado en una galería y en algún momento lo vamos a presentar. Tenemos que tener cuidado con estas cosas para que quien ve nuestro trabajo lo pueda interpretar correctamente. Ahora bien, habiendo visto un poco las generalidades de gráficos, ¿qué tipos de gráficos existen? Uno de los más comunes es el gráfico de barras, que es útil para variables cualitativas o bien cuantitativas discretas. Cada barra representa una categoría y su altura indica la frecuencia. A diferencia de los histogramas, que los vamos a ver dentro de un ratito, las barras van a estar separadas y es una característica intrínseca de este tipo de gráficos. Y permite una comparación sencilla. Acá vemos tres formas en las que podemos presentar los gráficos de barras. En el gráfico de la izquierda podemos ver las ventas en enero de 4 productos, donde tenemos la altura, es la frecuencia, vemos que el producto D se vendió más.
Acá los gráficos quedaron armados como que el producto A se vendía menos y el B más y el C más y el D es el que más se vende. No necesariamente tiene que ser así, no tiene que ser una escalera. Pueden estar organizados de otra manera, por supuesto. Esto quedó así simplemente por el ejemplo que utilizamos. En el gráfico del medio comparamos en amarillo enero y en color magenta febrero. Y tenemos también el gráfico que nos marca con un rectangulito cuál es enero y cuál es febrero y de cada uno de los productos. De esa forma podemos comparar todos los productos y además en 2 meses. Y otra manera de compararlo es con las ventas totales por producto, que es el gráfico de la derecha, donde podemos ver las barras apiladas. Podemos ver en enero en amarillo, en febrero en color magenta, y se muestran de manera apilada los 2 meses, permitiendo también una comparación. Entonces, dependiendo de qué necesitemos mostrar, vamos a elegir un tipo de gráfico u otro. Otro de los gráficos muy conocidos por todos es el de torta o sectores, o gráfico de pastel también se lo conoce, en el cual se presentan proporciones de un total. Cada sector es una categoría y el ángulo es proporcional al valor que representa. No muestra valores absolutos fácilmente, sino que se encarga más de comparar, y en general se recomienda que no sean más de 6 u 8 categorías para una interpretación más cómoda. Y acá es útil el uso de colores o texturas para cada una de las categorías. Acá vemos, por ejemplo, un gráfico de distribución de ventas por producto, donde vemos los porcentajes. El producto A se vendió un 30%, el B un 45%, el C un 15% y el producto D un 10%. Y si uno lo mira a simple vista, ya puede ver que el producto B es el que más se vendió. Para este tipo de información son útiles los gráficos de torta. Otros de los gráficos son los histogramas. Habíamos mencionado recién cuando hablábamos de las barras, los histogramas. Estos son útiles para variables cuantitativas continuas y agrupan los datos en intervalos y muestran su frecuencia. En este caso, las barras van a estar unidas. Un histograma, una variable, vale decir, no podemos comparar variables como así lo hacíamos en los gráficos de barra. Acá vamos a tener que hacer un histograma por cada variable que necesitemos analizar. Acá, por ejemplo, tenemos las edades de un grupo de personas que asisten a un consultorio odontológico. Las tenemos separadas por cada 5 años. Entonces tenemos que entre 10 y 15 años fueron 2 personas. Entre 15 y 20 fueron 6 personas. Entre 20 y 25, 6. Y así podemos ir viendo cuántas personas asistieron en cada una de las franjas etarias. Al histograma le podemos sumar el polígono de frecuencias. Este es un gráfico que une los puntos medios de cada intervalo con líneas rectas y permite ver la forma de la tendencia. Es útil para comparar con otros polígonos y además permite calcular el área bajo la curva. ¿Cómo se ve el polígono de frecuencias? Acá volvemos a ver el histograma que vimos recién y en línea roja vemos el polígono de frecuencias que va uniendo la parte media de cada una de las barras que forman el histograma. Otro de los gráficos que vamos a conocer es el gráfico de dispersión o scatter, que muestra la relación entre dos variables cuantitativas. Y pueden encontrarse correlaciones y valores atípicos. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda con crucecitas azules, vemos las horas de estudio en función de las notas de examen en función de las horas de estudio. Y vemos que a mayor cantidad de horas de estudio, mayor es la nota del examen. El gráfico del centro con crucecitas rojas vemos la relación entre el uso del celular y el rendimiento académico. Y vemos que a mayor uso del celular, menor rendimiento académico. O sea, podemos encontrar una tendencia positiva en el gráfico de la izquierda, negativa en el gráfico del centro, y en el gráfico de la derecha no vamos a encontrar relación. Y acá lo que se está analizando es las horas de educación física comparado con la nota que se obtiene en un examen de lengua. Otro de los gráficos que vamos a conocer es el gráfico de cajas y bigotes, también llamado box plot, que resume la distribución de un conjunto de datos y nos muestra el valor mínimo, el cuartil 1 o percentilo 25, que vamos a aprender dentro de unas clases, que es lo mismo, la mediana, también llamada cuartil 2 o percentil 50, el cuartil 3 o percentil 75 y el valor máximo. Acá les presento un diagrama de cajas y bigotes de la concentración de arsénico en aguas y podemos ver que la caja, que es la que está pintada en color verde,
va desde 10 aproximadamente hasta 15 más o menos. Eso significa que el primer cuartil está cercano a 10, el tercer cuartil está cercano a 15, y en el medio vamos a ver una línea de color azul. Esa es la mediana o el percentil 50. Después vamos a ver los bigotes, que son esas líneas que se extienden por debajo y por encima de la caja, que van a mostrar el valor mínimo y el máximo. Y si ustedes se fijan, hacia arriba del gráfico van a encontrar 3 puntos rojos. Esos son valores outliers o valores atípicos, que se marcan porque son solamente un valor y entonces no se justifica considerarlo dentro del gran grupo de datos. Pero sí los vamos a tener en cuenta, por supuesto, para los análisis estadísticos. Y para concluir, recordemos siempre que detrás de cada número hay una historia que la estadística nos ayuda a interpretar. Muchas gracias.